más conciencia social, y esto implica que pues tenga un desarrollo más amplio, sobre todo en su manera de expresarse, en su manera de comunicarse, en su manera de platicar, en su manera de ser. Parece que no salió el sonido en la anterior. Yo di por principio el saludo a todos ustedes. Gracias por estar aquí en la sección libraria de la programación de lacostatv.com.mx. Norberto Hernández les agradece el favor de su atención y les decía que hoy vamos a hablar de una fecha en que se conmemora el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, que acaba de pasar el día 23 de este mes. Fue el Día Internacional del Libro. Es una fiesta a nivel mundial en el que muchos países ese día lo dedican a la lectura. Por ejemplo, hace algunos años, yo no vi que se festejó en la Ciudad de México este año por cuestiones personales, pero otros años hemos visto cómo lo festejan en alguna ocasión, por ejemplo, leyendo 100 años de soledad a través del día y a través de decenas de ciudadanos. Se van formando y van leyendo determinado número de páginas, llega otro, lee, hasta terminar el libro. Ha habido también festejos entre centros culturales de un país y otro, como por ejemplo se ha dado en otros años entre España y México a través de sus respectivos departamentos de las Bellas Artes. De las Bellas Artes en México se comunica con Bellas Artes en España y empieza un diálogo donde se establecen las necesidades de la lectura entre la población. Pero primeramente vamos a dar una explicación de dónde surge o por qué surge el Día Internacional del Libro. Bueno, esto surge el siglo pasado, en el siglo XX, y a partir de entonces se empieza a celebrar. Pero, ¿por qué el 23 de abril? Bueno, el 23 de abril de 1616 fue la fecha en que fallecieron dos íconos de la lengua hispana y de la lengua inglesa. Ellos, Cervantes fallece el 23 de abril de 1616, Miguel de Cervantes Saavedra, aquel hombre que hiciera famoso Don Quijote de la Mancha, pero también fallece el escritor inglés William Shakespeare, y también otro latino, el inca Garcilaso de la Vega. Esa fecha misma también hay varios nacimientos de algunos grandes escritores, como es el caso de Vladimir Nabokov, que es un escritor ruso cuyas novelas trascendieron las fronteras de su país. La idea original se plantea en el pueblo de Cataluña, allá en España, cuando el escritor valenciano Vicente Claver Andrés propone a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, allá en el año de 1923, dedicarle un día exclusivamente al festejo del libro. Esto lo recibe el entonces Alfonso XIII, el sabio, allá en España, estaba gobernando, y esto se remonta a 1926, y el 7 de octubre de 1926 fue el primer día que se festeja el Día Internacional del Libro. Pero bueno, con el tiempo interviene la UNESCO para definir un Día Internacional del Libro. Esto que yo les platico fue en España y se festejó por primera vez un 7 de octubre. Pero cuando la UNESCO retoma, recuerden ustedes que la UNESCO es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas. Esta
se dedica a estudiar cuál día sería el más conveniente para dedicarle al libro pues una serie de temas convencionales, y resulta que ese día pues checan el fallecimiento, repito, de dos grandes íconos de la literatura española y de la literatura inglesa, William Shakespeare, el segundo, y Miguel de Cervantes Saavedra, el primero. Y entonces, a partir de esa fecha, se empieza a festejar en casi todos los países del mundo esta importante fecha. ¿Cuál es la manera de festejar? Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México saca a sus maestros de filosofía y letras junto con todos sus alumnos y los riega en todas las delegaciones de la Ciudad de México, y en cada parque, y la Ciudad de México está llena de parques, sobre todo, por ejemplo, delegaciones como Tlalpan, Coyoacán, San Ángel, Álvaro Obregón, en todos los parques se pone un maestro o un escritor, que la mayoría de los maestros en la carrera de filosofía y letras son escritores. La mayoría de los maestros son escritores, entre ellos pues hay muchísimos, ¿no? Gonzalo Celorio, que incluso ha sido representante de la universidad en congresos internacionales, todos estos relacionados con literatura. Bueno, pues ellos salen, algunos alumnos que ya están en grados avanzados, se embisten de un personaje histórico, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, del mismo Shakespeare, de varios escritores ya de tiempo pasado, y la gente se puede acercar a ellos y preguntarles como si estuviera hablando con aquel personaje histórico famoso en la literatura mexicana. Es una manera muy bonita. En esa ocasión, los 23 de octubre, la Universidad Nacional Autónoma de México regala muchos libros que ellos editan a través de su editorial de la UNAM. Entonces es una fiesta muy bonita, y quiero platicarles una experiencia que tuve muy agradable aquí en Cardel. Yo llegué aquí a Cardel hace 16 años, saliendo una tarde de sábado como el día de hoy, encontré un letrero en las afueras del palacio que decía: invitación al círculo de lectura del municipio. Entonces checaba la hora en que iba a empezar cuando yo andaba por ahí, y pues se me hizo fácil integrarme a ese grupo, donde había una veintena de jóvenes que estaban apenas iniciando, creo que era su segunda o tercera sesión de ese círculo de lectura que había, ese club de lectura que habían formado. Me acerco y les habían encargado leer a Kafka, recuerdo muy bien a Kafka, y habían encargado de leer Navidad en las montañas, y otro libro que no me viene a la mente. Entonces, cuando empezaron a preguntar cómo les había parecido la lectura, pues yo pedí permiso para integrarme, y resulta que yo estuve 2 años estudiando literatura mexicana del siglo XX en el Fondo de Cultura Económica, y más o menos tenía yo una idea bien conformada de cómo se forman los clubes de lectura. Entonces, pues yo les recomendé que para atraer más miembros tenían que empezar por lecturas más sencillas, que les supieran. Kafka, bueno, hay una materia que se dedica a los estudios kafkianos, por lo complicada de su lectura, por la profundidad de su lectura. Entonces, a una persona que no tiene el hábito de la lectura y que de momento le meten lecturas
pues puede suceder el fenómeno de que lejos de atraparlo para su lectura, pues lo bifurquen y no se interese por la lectura. Entonces yo les recomendaba pues lectura más sencilla, por ejemplo, interesante en las raíces mexicanas, como el mismo Juan Rulfo con su conjunto de cuentos muy famosa, Llano en Llamas. Es un conjunto de aproximadamente 16 cuentos que son muy ágiles, que tienen un lenguaje muy campirano y que a la vez está reflejando la problemática posrevolucionaria del reparto de tierras y la pobreza en que se queda el campo en estos momentos. Entonces, pues resulta que pues me integré con ellos, y al paso del tiempo, esto que les platico sucedió por ahí del mes de octubre, pues nos llegó el mes de abril juntos. Yo les propuse que festejáramos el Día Internacional del Libro, que a ver cómo le podíamos hacer. Me sugerían ellos que pusiéramos una mesa. Recuerdan ustedes que en este mes de abril hace un calor infernal, y que pusiéramos una mesa con libros que lleváramos cada quien y platicarles a las gentes de que pues es el Día Internacional del Libro, y hablarles del libro. Y yo les propuse algo mucho más importante, más interesante. Les propuse que yo me hacía cargo de ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana y hablar con la directora de la facultad para que nos enviara maestros a explicarnos qué era el Día Internacional del Libro. No lo pensamos dos veces, me fui a la UB. Bueno, se conmovió tanto la directora, la licenciada Vince, que entonces era la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UB, y ella se encargó de venir a darnos una conferencia aquí. El problema era de dónde lo recibíamos, cómo lo recibíamos, si no teníamos un solo recurso. Bueno, ahí me sorprendió la actitud de él. Vimos varias alternativas primero, pero ninguna funcionó, y tuvimos que ir a ver al alcalde. Le planteé la situación de festejar el Día Internacional del Libro, nos dio todas las facilidades del mundo, nos consiguió el local de la pequeña propiedad, se armó incluso la misma directora se encargó de traer una obra de teatro, que convenció a los muchachos de la Facultad de Teatro de la UB a venir a presentar una obra precisamente de Juan Rulfo, No oyes ladrar a los perros, y fue un absoluto triunfo, digamos, el que se originó ese día gracias al apoyo de Víctor Rojas Utrera, el contador Víctor Rojas Utrera, al que le mando un saludo y un agradecimiento por aquella actitud que tuvo para hablar para permitirnos que viniera la directora de la facultad. Incluso se le ofreció una comida tanto a la directora como a los maestros de la facultad. Después lo intenté hacer en otras administraciones, con una reticencia grande de todos y cada uno de los alcaldes que siguieron. Me parece que en esta administración se acaba de hacer algo, pero algo muy superficial, como no interesados grandemente en la importancia que tiene tener el hábito de lectura, sobre todo en lugares regionales, en donde, por ejemplo, en Cardel, no tenemos una librería. Eso es bastante fatal, terrible. Vamos a hacer un pequeño espacio rapidísimo de 1 minuto. Regresamos para darles tips de cómo entrarle al hábito de la lectura. No tardamos. Guapa Spa y Salón de Belleza les ofrecen tratamientos corporales en área húmeda y masaje, corte, estilo y maquillaje, estética de manos y pies. Contamos con escuela de estilismo y belleza integral. Además tenemos técnica de color y especializaciones. Para mayor comodidad tenemos área de vestidores, jacuzzi, paquete Dye Express, depilación con cera, faciales, planchado de cejas, rizado de pestañas,
Estética de la mirada, paquete de 15 años y bodas, maquillaje con aerógrafo. Estamos ubicados en Emiliano Zapata número 44A. La confianza en sí mismo es el principal secreto del éxito. Guapa Spa y Salón de Belleza les ofrece tratamientos corporales en área húmeda y masaje, corte, estilo y maquillaje, estética de manos y pies. Contamos con escuela de estilismo y belleza integral. Además tenemos técnica de color y especializaciones. Para mayor comodidad tenemos área de vestidores, jacuzzi, paquete Dye Express, depilación con cera, faciales, planchado de cejas, rizado de pestañas, estética de la mirada, paquete de 15 años y bodas, maquillaje con aerógrafo. Estamos ubicados en Emiliano Zapata número 44A. La confianza en sí mismo es el principal secreto. Bueno, en esta segunda parte, amigos, volvemos y vamos a hablar de cómo lograr los hábitos de lectura. En primer lugar, lo que a mí me ha sucedido con grupos que he tenido aquí en la biblioteca municipal, principalmente en primera instancia se me ocurrió conformar grupos de sexto año y de secundaria. Me dio mucho éxito el primer año, el segundo ya poco, y luego me fui sobre adultos, que también dio buen resultado en la primera instancia, pero yo me di cuenta de algo que era muy importante. La mayoría de la gente, tanto niños como adultos, me decían que les daba sueño en el momento de ponerse a leer. Y sí, efectivamente, quien no tiene el hábito de la lectura, pues evidentemente empieza a leer. Si no tiene la concentración adecuada, correcta, precisa, efectivamente la mente es muy dispersa, estás aparentemente leyendo, pero estás pensando en otra cosa, y entonces eso te hace que no comprendas lo que estás leyendo. Por lo tanto, la primera recomendación es leer algo que te atrape, algo que te dé interés, que te jale el interés, y desecha el libro que inmediatamente que empieces a leer o no le entiendes o está complicado o no te permite concentrarse, déjalo. Otra situación que me encontré con los comentarios de no leer era muy entendible. Decían, señor, es que en mi casa, y esto lo decían los niños, pues no hay un libro, están los libros que me dan en la escuela, y eso, bueno, pues es para hacer la tarea y todo, pero un libro aparte de estos no tengo en la casa. Si a esto le agregamos que ni el papá ni la mamá tienen, digamos, el hábito de la lectura, bueno, ni siquiera del periódico, las noticias, ni siquiera eso, pues es difícil que un niño pueda tener interés por la lectura. Si cuando somos gente que leemos y leemos bastante, nos cuesta trabajo que nuestros hijos nos imiten, pues imagínense cómo hacer que un niño lea si no tiene el ejemplo de los padres que le dediquen ya no 2 horas como se le dedica a la lectura o 3 horas, sino 15 minutos de lectura. Pues si no hay ese ejemplo, pues definitivamente no. Y ahora, por ejemplo, en los adultos, ¿cómo pueden tener un hábito de lectura en un lugar en donde no hay una librería, cuando menos para pasar y expurgar algún libro, tomarlo, tocarlo, sentirlo, bueno, ver los títulos cuando menos? No la hay. Hay librerías, bueno, no librerías, aquí en Cardel hay 2 o 3 tiendas de papelería en donde tienen títulos, pero la mayoría de los títulos que tienen no es literatura, es lectura, por ejemplo, de superación personal, que no es literatura.
La literatura tiene ciertas características y es muy ajena a un libro de desarrollo personal. Ahora también, aunado a esto, hace algunos años me invitó el director de la escuela Armando Cardel Aguilar, que es una de las secundarias más prestigiadas de la región, Cándido Hernández Navarrete, me invita a que les platique yo y haga un programa para platicar con todos los alumnos, ir de salón en salón periódicamente para hablarles. Y, oh sorpresa, la sorpresa es que en el proyecto de las maestras de literatura o la clase de español, sabrán ustedes que no tenían un solo libro de un autor mexicano de literatura. Es decir, yo los cuestioné, maestros, ¿y por qué no tienes a Juan Rulfo, cuentos de José Emilio Pacheco, tantos libros que hay, Edmundo Valadez, que se dedicó a difundir el cuento corto, el cuento mediano, tantos y tantos escritores mexicanos que tenemos, empezando desde el siglo XX con José Vasconcelos, Alfonso Reyes, José Revueltas, Julio Torri, Genaro Estrada, Rosario Castellanos, Agustín Yáñez, y así nos podemos ir con un montón de escritores mexicanos que están en total abandono. Bueno, y lo peor, tenemos en México a un escritor que ganó el premio, el máximo premio de literatura a nivel mundial, que es nada menos que Octavio Paz, premio Nobel de literatura, me parece que en 1990 por ahí. Bueno, resulta que voy y me paro en la escuela que lleva su nombre, de Octavio Paz, que es una preparatoria, y en la entrada me paro para preguntarle a los alumnos, oye, perdona, disculpa, Octavio Paz, ¿quién es? ¿Es el propietario de esta escuela o quién es? Ah, dice, pues no sé, pásele allá y le pueden decir, pero sí parece que es el dueño de la escuela. Bueno, es el acabose, que no sepan quién es Octavio Paz, premio Nobel de literatura. Otro nombre que lleva el nombre de un ilustre mexicano, que además de escritor fue gobernador del estado de Jalisco y que también fue secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez. Agustín Yáñez también hice lo mismo, fui, me paré en la escuela de Agustín Yáñez y les pregunté, uno que otro me contestó que no era el dueño, que parece ser que era un escritor, pero bien a bien no sabían. Es decir, ¿qué tiene que hacer una escuela que lleva el nombre de un ilustre maestro de literatura? Pues lo menos que tienen que hacer es decirle a los alumnos, esta escuela se llama Octavio Paz porque en México hubo un hombre que ganó el premio Nobel de literatura en tal año y merecido es que se llame esta escuela, o que esta escuela lleve el nombre de Octavio Paz, igual en la Agustín Yáñez, igual en la otra escuela de bachilleres que está aquí en el centro junto a la biblioteca, que es la Gálvez y Fuentes. Bueno, él también fue un personaje, si no de la literatura precisamente, fue un personaje al que se le hace el honor de ponerle el nombre a la escuela por los méritos que haya realizado, que haya hecho. Bueno, entonces lo primero es tener a la mano un libro que nos atrape. Segundo, tener un espacio, no importa que la casa sea chiquita o sea grande, pero buscar un espacio en donde no te interrumpan y te pongas a leer y te concentres en la lectura. Y decirles, en 15 minutos me desaparezco del mundo, no estoy para nadie, y te metes a leer 15 minutos, no más. Si leemos 15 minutos diarios, estamos haciendo a la semana de 7 días, pues estamos hablando de 4 horas de lectura. Al mes estaríamos hablando de 16 horas de lectura.
y en 16 horas de lectura pues fácil se avientan mínimo 3 libros. Y entonces estamos hablando de que si llevan esa constancia, esa dedicación, pueden leer 3 libros mensuales. Bueno, ya no lean 3 libros mensuales, lean uno mensual. Lean uno mensual. Yo les voy a decir cómo es mi forma de leer. Yo no leo diario. Bueno, sí leo diario, 2, 3 cosas. Pero mi manera de leer es muy personal. Yo me compro un libro que me interesa, lo leo, veo su prólogo, lo analizo por fuera, por dentro, los comentarios del escritor, qué obras ha hecho, qué preparación tiene, etcétera, 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 y luego entro al libro. Yo le dedico 4 o 5 horas de lectura al libro que me interesa, pero ese libro lo termino en 2 días, dedicándoles esas horas de lectura. Y dejo de leer una semana, semana y media, y vuelvo a retomarlo. Yo leo bastante rápido, no es necesario leer bastante rápido. Para leer rápido se necesita tener una capacidad de comprensión, de haber ya tenido una preparación dentro de la lectura. Hay un curso que dan en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde yo soy egresado, que se llama Lectura Rápida. Ahí te enseñan a leer como si estuvieras escuchando. Pero bueno, ese es otro tenor. Entonces, lo segundo es... nos manda saludos nuestro amigo Agustín Murias. No, Beto Murias. ¿Qué tal, Murias? ¿Cómo estás? Un abrazo. Aquí estamos compartiendo o luchando porque se agregue a nuestra gente el hábito de la lectura. También saludos a Lupita. Quiero decirles que hoy estuve platicando con un contacto que me llama mucho la atención, porque Lupita canta, es una aficionada al canto, me dice que desde muy pequeña empezó a cantar. Yo pretendo, ya subimos a nuestra página web, a nuestro portal, una de las canciones de ella, ya va a estar ahí apareciendo constantemente, se va a difundir, y yo pretendo que el próximo sábado la tenga yo como invitada para que conozcan que hay talento aquí en Cardel, gente muy talentosa. El ingeniero Murias es una gente muy talentosa como empresario, ha incursionado en el ámbito político, pero bueno, es también un talentoso hombre. Y otra opción es tener paciencia para leer. Es decir, no tienes que acabar una página en determinado tiempo. Léela y retoma, capta. Y muy importante, algo muy importante que yo hacía y que ya no hago. Antes yo tenía que tener mi pequeño Larousse junto a mí cuando empezaba un libro, porque no me gustaba pasar por un término desconocido y seguir la lectura. No tenía yo que hacer un alto ahí, incluso si era necesario, al consultar el término que no entendía yo, lo anotaba yo en la página del libro. Yo lo hacía con el interés de que si alguno de mis hijos posteriormente lo leyera y se encontrara con un término que no era nada común, bueno, pues ya tuviera la facilidad de decir, esa era la intención. Hoy no, hoy ya la tecnología nos ha alcanzado y nos ha rebasado, y lo que hago es agarrar mi tableta o mi celular y ahí anoto el nombre de la palabra y en un segundo me aparece el significado de la palabra. Entonces ya no tengo el voluminoso pequeño Larousse, y entonces ahora lo hago a través de mi tableta o de mi celular. ¿Qué ventajas tiene la gente que tiene el hábito de lectura? En primer lugar, se da el lujo de hacer viajes por todo el mundo, por donde quiera. Decía un escritor colombiano,
Bioy Casares, decía que leer era la segunda aventura y que muy probablemente la primera aventura era la vida misma. También otro escritor nos decía: abres una puerta y ante la puerta te aparece un mundo. Ese mundo es un libro. Te ayuda a acrecentar tu imaginación, porque a la hora de estar leyendo, está tu mente trabajando y forjando imágenes de lo que estás leyendo, y eso hace que tengas una capacidad de imaginación. ¿Qué otra ventaja? Te ayuda a tener buena ortografía. Tanto estás viendo las palabras que cuando tú escribes y escribes con mala ortografía, una S por una C o una Z en vez de una S, etcétera, de inmediato ves que no está bien escrita esa palabra. Nos volvemos bien escritos, nos volvemos con escritos correctos, porque la lectura nos invitó a ello. Hoy en día también los libros, en las grandes ciudades hay grandes librerías en donde pues te pasas, comentas, y la mayoría de las ciudades importantes, por ejemplo como la Ciudad de México, las librerías organizan continuamente presentaciones de libros. Yo era un asistente consuetudinario en la Ciudad de México para ir a ver el libro que sacaba Héctor Aguilar Camín, el que sacaba Gonzalo Celorio, había el aniversario del fallecimiento o del nacimiento o el fallecimiento de Rosario Castellanos. Yo tuve la fortuna, amigos, se los digo, se los comparto con mucho orgullo, de tener enfrente a Octavio Paz, enfrente, y intercambiar 2, 3 palabras en un congreso de poesía, en donde yo llegué muy temprano, me equivoqué de hora, pero también Octavio Paz se equivocó de hora. Estaba yo con otros compañeros universitarios cuando vimos subir al maestro Octavio Paz y lo abordamos y lo platicamos ahí, si ustedes quieren 2 minutos, pero platicamos con Octavio Paz. Y así yo conocí a muchos maestros, y yo tuve la fortuna también de que en los 2 años que estuve en el Fondo de Cultura Económica, pues conocí a Héctor Aguilar Camín, conocí a Fabián Bradú, a Vicente Quirarte, otro que me dio cursos también fue el poeta Efraín Huerta, hijo, porque Efraín Huerta padre, al que le decían el cocodrilo, y que tiene una poesía enorme y un libro fabuloso que se llama Mini Poesías, donde, por ejemplo, hay mucho ingenio en cada una de ellas. Por ejemplo, dice: la que quiera azul celeste, que se acueste. Dice otra mini poesía: ahorita vengo, voy a dar un viaje por la vida, ya vine. Y luego: ahorita vengo, voy a dar un paseo por mi muerte. Y luego lo que siguen son puntos suspensivos. Muy ágil, muy hábil. Es un libro pequeño, también con una poesía muy digerible. Alguien que tiene... También leer poesía es fabuloso, porque con la poesía aprende uno a ver los ritmos que tiene la poesía, los diferentes ritmos que tiene la poesía, y aprendemos a distinguir las metáforas. Las metáforas, como por ejemplo, una metáfora es decir: tus lindos ojos de un cielo resplandeciente. Bueno, le está diciendo que tiene unos ojos azules. En fin, que esas metáforas que usa mucho la poesía, pues se van haciendo parte de nosotros.
La lectura nos deja también formas de comunicarnos, es decir, tenemos tema de conversación. Vean que una persona que no lee es una persona, digamos, que tiene una estructura de su plática muy poco interesante. Cuando te encuentras a alguien que ha leído, su plática es muy ágil, muy rápida, interesante, e incluso a veces te enseñan términos que ellos ya están relacionados y te los transmiten, ¿no? Te los transmiten. Entonces, pues las ventajas que tiene tener el hábito de la lectura son muchas y sobre todo nos convierten en una sociedad que tiene más capacidad de reclamo, más capacidad de ver las cosas, tiene más capacidad de reclamarle a su autoridad lo que no está haciendo bien. Una persona que lee tiene capacidad para defenderse de arbitrariedades que comete la autoridad. En fin, que tiene muchas ventajas. Festejemos pues el día 23 de abril que ya pasó, el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. He estado oyendo muy continuamente que también ya aparecieron los libros piratas. Los libros piratas antes eran libros piratas porque la pasta era muy corriente, el papel no estaba bien, la encuadernación no era la adecuada, pero hoy en día es verdaderamente sorprendente cómo un libro pirata es exactamente tan bueno que un libro que hace una editorial. Lo que recomiendan los editorialistas, y eso año con año lo dicen, es que compres un libro en una librería donde te facturen, donde sepas que esa persona está pagando un impuesto por vender ese libro. A mí me pasó que compré un libro de García Márquez, de los últimos que ha sacado García Márquez, en una de los tianguis que se ponen aquí en el Jardín de Revolución, aquí de Cardel, y resulta que cuando llego a la página 96 se salta a la página 102, o sea, me dejó un trecho sin lectura. Es decir, seguramente a la hora de copiar el libro tuvo esa falla, y entonces corres el riesgo de comprar algo que no te va a ser de mucha utilidad. Amigos, pues este ha sido el programa de hoy de Libraria. Ojalá les haya gustado y los invito a que me vean el próximo sábado. Yo voy a hacer todo lo posible para que esté con nosotros nuestra amiga Lupita. Por ahí es Lupita Rosas Méndez, seguramente la han de conocer ustedes, es vecina de esta región, y pues vamos a ver el talento, vamos a platicar con ella, cómo inicia en la música, a qué edad inicia. La cuestión es que es una persona que le encanta la música y van a ustedes a verla. Ya subimos una de sus canciones que interpreta aquí en nuestro portal lacostatv.com.mx para que se vayan familiarizando con ella. De ser posible voy a subir otras canciones que tiene por ahí y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde en un programa más de Libraria, en donde, pues, por lacostatv.com.mx, que tiene una inmensa variedad en su programación. Gracias, buenas tardes. Norberto Hernández les agradece el favor de su atención. Hasta la próxima.